video te voy a enseñar a hacer el casco. Acá yo ya lo tengo terminado. Está hecho en color negro. Y bueno, para poder explicar he usado este color para que se note. Bien, entonces de aquí hasta acá les voy a indicar porque es sencillo. Bien, vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Después en la vuelta 2 vamos a incrementar en cada punto. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento. En la vuelta 4 2 puntos bajos y un aumento. En la vuelta 5 3 puntos bajos, un aumento. En la vuelta 6 4 puntos bajos, un aumento. En la 7 5 puntos bajos, un aumento. En la 8 vamos a hacer un punto bajo en cada punto en toda la vuelta. En la vuelta 9 vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento. En la vuelta 10 vamos a hacer un punto bajo en cada punto. En la vuelta 11 vamos a hacer 7 puntos bajos y un aumento. En la vuelta 12 vamos a hacer 8 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta. De la 13 a la 15 vamos a hacer un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. Entonces vamos a hacer la 13, la 14 y la 15 puntos bajos en toda la vuelta. Bien, ahora estamos en la vuelta, hemos terminado la vuelta 15, ahora en la vuelta 16 vamos a hacer puntos bajos, pero solo tomando la hebra de atrás. Bien, 1, 2, solo la de atrás, toda la vuelta. 3, ok, toda la vuelta. Bien, en esta parte vamos a empezar a hacer la parte delantera del casco. Entonces vamos a saltarnos 19 puntos. Entonces vamos a contar, vamos a trabajar en los bucles que han quedado en la fila anterior. ¿Ven? Ahí vamos a trabajar. Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bien, y entonces vamos a saltar las 19 cadenas y en la 20 vamos a poner la lana y vamos a hacer una cadena, un punto bajo ahí mismo y vamos a hacer 21 puntos bajos solamente en los bucles frontales. Entonces vamos a hacer 21 puntos, 2 y así 21 puntos bajos por toda la vuelta. Bien, ya hicimos los 21 puntos bajos y ahora vamos a en el siguiente bucle vamos a deslizar el punto, vamos a hacer una cadena, vamos a girar el trabajo y vamos a hacer 6 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta. 1, 2 y van a tomar los normal los dos bucles. 3. Entonces 6 puntos bajos y un aumento. Bien, acá estamos en la vuelta 2 donde hicimos 6 puntos bajos y un aumento, y en el siguiente bucle vamos a hacer un deslizado, una cadena y giramos, y vamos a hacer en total un punto bajo en cada punto. Bien, acá estamos en la vuelta 3 que hicimos los 24 puntos bajos. Ahora para finalizar vamos a hacer un punto deslizado, una cadena, giramos y vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto. Y ahora vamos a hacer 21 puntos bajos. 1, 2. Vamos a hacer 21 puntos bajos. Bien, ahora nos vamos a deslizar. Terminamos con un punto deslizado, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer otro punto deslizado aquí.
deslizamos y vamos a aumentar dos cadenitas, dos puntos bajos. Nos vamos a agarrar uno y dos. Vamos a hacer una cadena, giramos y vamos a hacer puntos bajos solo tomando la hebra de adelante, la hebra frontal. 1, seguimos, solo la hebra frontal. 1, 2, acá tocaría 2, esta, 3 y vamos a aumentar. Vamos a hacer en total 3 puntos bajos y un aumento. Y acá aumentamos. Solo vamos a agarrar la hebra frontal. 1, 2, 3 y un aumento. Así. Bien, para terminar esta fila vamos a hacer 1, 2 y un aumento. Y vamos a hacer un punto deslizado aquí. Así. Y vamos a coger las dos cadenitas como cogimos al principio. 1, 1 y 2. Ahora vamos a hacer una cadena, vamos a girar el tejido. Bien, estamos en la vuelta 6. En la vuelta 6 hemos contado 31 puntos bajos y le voy a aumentar un punto más al final. Bien, ahora voy a hacer una cadena y voy a trabajar los 32 puntos bajos, toda la fila. Bien, nos vemos al final. Bien, acá ya finalizamos la vuelta 7. Ahora vamos a hacer un punto deslizado. Acá nos vamos a ir hasta abajo. Bien, entonces vamos a deslizar así. Entonces vamos a hacer una cadena, giramos el tejido y otra vez 32 puntos bajos. Acá estamos al final de la vuelta 8 y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un punto deslizado, si se ve, ¿no? Ahí. Así. Bien, ahora vamos a hacer una cadena, giramos el tejido y vamos a trabajar 7 puntos bajos y un aumento por toda la fila. Ya terminamos la fila 9 con 7 puntos bajos, un aumento y vamos a hacer un deslizado, una cadena, vamos a girar el tejido y vamos a trabajar puntos bajos en cada punto. Bien, ahora acá ya finalizamos la visera, entonces vamos a terminar esta parte con un punto deslizado aquí donde hemos estado deslizando, así vamos a deslizar. Bien, ahora en este mismo punto vamos a hacer una cadena y vamos a hacer un aumento, 1,
y vamos a hacer ahora el lado de los costados. Entonces vamos a hacer 13 puntos. 1, 2, 3. Bien, esto va a ser como la vuelta 1 para hacer los lados de los costados, o sea, esto. Bien, entonces esto es la vuelta 1. Vamos a hacer un aumento donde hemos estado deslizando todo el tiempo. Ahí, bien, una cadenita y vamos a hacer un aumento. Vamos a hacer 13 puntos bajos y vamos a hacer un aumento. Vamos a hacer una cadena, vamos a girar el tejido, vamos a hacer un aumento. Vamos a hacer puntos bajos, en total son 15 y finalizaremos con un aumento. Bien, terminamos 15 puntos bajos y un aumento. Ahora vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto de la visera. Así, vamos a deslizarnos. Ya, nos vamos a deslizar. Vamos a hacer una cadenita y vamos a girar. Y ahora vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Los puntos deslizados no cuentan, ya. Entonces acá este sería el punto. Así, punto deslizado en cada punto. Bien, ahora en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, giramos y vamos a volver a hacer puntos bajos. Hace rato le dije puntos deslizados, me confundí, perdón. Vamos a hacer puntos bajos, 2 hasta llegar al final. Total serían 19 puntos bajos. Acá ya terminamos la vuelta 4. Ahora lo que vamos a hacer es la 5. Vamos a hacer una cadena, giramos, vamos a hacer disminuciones. Entonces vamos a omitir este de acá, este punto donde sale la cadena, y vamos a hacer acá un punto bajo y una disminución. De nuevo, un punto bajo y una disminución. Un punto bajo y una disminución. Las disminuciones son como ustedes sepan hacerlas, ¿bien? No tienen que ser igual a lo que yo estoy haciendo. Un punto bajo y una disminución. Punto bajo, una disminución. Bien, terminamos con disminución. Ahora nos toca la fila 6, una cadena. Vamos a omitir este punto y vamos a hacer acá 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahora vamos a hacer cadena, giramos, vamos a saltarnos donde está la cadena y vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Otra vez. Otra vez. Y terminaremos con un punto bajo. Ahora nos tocaría
una cadena, giramos y vamos a omitir este y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora vamos a hacer una cadena y vamos a hacer, vamos a omitir esta y vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Otra vez un punto bajo, perdón, acá era un punto bajo, una disminución y terminamos con 2 puntos bajos. Esta es la vuelta 9. En la vuelta, para la vuelta de 10 vamos a cadena, giramos y vamos a hacer 1, 2, 3 puntos juntos y así lo terminamos. Bien, y así nos quedaría el casco. Esto hay que moldearlo, darle forma con la mano, pero sí se le va a ver bonito a la plantita. Ahorita se la voy a poner para que la vean. Bien, ahora de la misma manera van a hacer esta parte, lo van a hacer acá. Van a iniciar enganchando acá, ¿ven? El punto donde hemos deslizado en la visera, ahí. Vamos a hacer un aumento, vamos a hacer 13 puntos, un aumento. Y así, igual como le indiqué en el anterior. No se olviden deslizar acá. Creo que es en la segunda o tercera vuelta que deslizamos. Bien, ahora un detalle más para terminar el casco.